Hola, buenas tardes. 3 minutos pasaron de las 2. Era la hora programada para comenzar con esta segunda masterclass de la Diplomatura de Habilidades Blandas. Y bueno, la primera expresión que hicimos quienes estamos acá es: qué hermosa convocatoria. Así La que, verdad, más de 40 personas que están siguiéndonos, por eso, independientemente de que vamos a esperar un poquito porque estamos admitiendo. más de 50, Pato, y creciendo. Bien. Entonces, bueno, mientras vamos a ir presentándonos, hablando un poquito, bueno, de qué va a tratar este encuentro que queremos hacer con ustedes. Bueno, tengo el honor de tener presente acá y en esta apertura, en esta masterclass, a la directora del Observatorio de Comunicación en Salud. Además, es la coordinadora de la Diplomatura de Habilidades Blandas, la licenciada Analía Coronel, a quien ya estoy saludando. ¿Cómo Hola, estás? hola Pato, hola a todas que estamos acá en esta mesa y a todos y todas los que están conectadas y conectados. Nuevamente la oportunidad de intercambiar conocimiento, experiencias, investigaciones y otras actividades que podemos realizar desde el Observatorio de Comunicación en Salud, que por supuesto se desprende de la Diplomatura de Habilidades Blandas. Así que un honor poder compartir esta mesa con todas y todos ustedes, cruzando la distancia por medio de la tecnología. Así que más cerca que nunca. Sí, absolutamente, porque bueno, tenemos personas que están comunicando, están siguiendo la transmisión de distintos puntos de la provincia, del país, y bueno, pero obviamente me ven que no estamos solas con Analía. Obviamente está mi compañera, la licenciada María Florencia Montori, que ella es docente de la diplomatura, además integrante del área de comunicación del Hospital del Cruce, la licenciada Melissa Borturo. Hola, ¿cómo va? Ella también docente de la diplomatura y también integrante del área de comunicación, telemedicina del Hospital del Cruce, al igual que yo. Mi nombre es Patricia Zarratea y bueno, quienes nos van a brindar hoy la charla, las vamos a presentar a ellas que están acá con un tema que realmente nos da mucho interés. Queremos saber acerca de este tema de abordaje que nos van a dar, que es fortalecimiento de equipos, registro de la propia subjetividad, que va a estar a cargo de Valeria Muras. Ella es licenciada en psicología y magíster en problemas y patologías del desvalimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Valeria? Bien, gracias por la invitación. Al contrario, A ustedes. un honor que hayan aceptado darnos esta masterclass. Bueno, y Mariana Pérez, que también es licenciada en psicología y maestranda de la misma carrera de problemas y patologías de desvalimiento. Es una palabra complicada. Sí, una palabra compleja, ¿eh? Ambas, además, son docentes en la Fundación Barceló y codirectoras de ECOS, el equipo de consultoría en organizaciones de salud. Profesionales están participando y son alumnas de la diplomatura, pero además decidieron sumarse al Observatorio de Comunicación en Salud. Sí, es eso que estaba esperando que terminara para contarles que ellas, tanto Mariana como Valeria, se sumaron. Sí, mañana nos vamos. Mañana es el 6 de comunicación en salud. ¿Y qué queremos contarles de esto? Fíjense, ya, primera experiencia, generaron una masterclass. Y son investigadoras, conducen equipos de trabajo, y desde este abordaje que el observatorio se nos hace, Claro. que es la mirada psicológica, cómo nuestras emociones, que nosotros las abordamos desde nuestras disciplinas, cómo nuestras emociones generan un ambiente de trabajo más saludable o más confortable, si hablamos en primera persona. Así que dijimos, maravilloso. Ellas no solo son muy inquietas intelectualmente. ¿Por qué? Porque fíjense que no solo se sumaron al Observatorio de Comunicación en Salud, sino que formaron parte, participando con sus investigaciones, de los 3 congresos argentinos de comunicación en salud. Así que estamos juntas. La vida acá nos ha traído esta experiencia de poder juntarnos con un interés común. Bueno, estaban escribiendo en el chat desde acá. Pude ver que nos estaban escribiendo desde el sanatorio de Bernal, desde el área de farmacia. Así que bueno, también vamos a... Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Vamos a que nos Muy digan, bien, ahí que nos está. digan desde dónde están conectadas y conectados. Fíjense, acá dice Opa. buenas tardes,
Soy licenciado Alejandro Saavedra de San Rafael Mendoza, Bien. del Hospital Shekau. Hola, desde la OCDE de Tierra del Fuego. Fíjense cómo cruzamos todas las fronteras. Lindo. India Gutiérrez, presente. Esperen que ahí vamos. Buenas tardes, soy Valenzuela Estela Maris. Hola Estela, gracias por estar participando. Soy López Lucas, supervisor de farmacia del Sanatorio de Bernal. Bueno, distancias más lejanas, más cercanas, pero no existen las distancias por medio de este canal que nos permite la tecnología, la digitalidad de la comunicación. Sí, de Quilmes, de Don Bosco, bueno, Ahí no, de Verazategui. Bueno, mientras vamos conociendo desde dónde nos están hablando, hola, María desde La Plata. Estamos llegando a los 80 participantes. Por eso, porque se siguen, no, de Calzada, de San Juan. bien, Mira, bien. es importante recordarles que todas las preguntas De Seiza, que De la vayan pensando, que todas las inquietudes o los aportes que vayan surgiendo a partir de esta masterclass, vayan dejándolos por el chat. Nosotros vamos a dejarles el Instagram también del observatorio y el código QR para que lo lean en el observatorio y se puedan sumar también al observatorio, pero cualquier duda, cualquier consulta que tengamos en la charla la vamos a ir leyendo a medida que vamos pasando el chat. perfecto, de San Pedro. De San Pedro, del Hospital Abraham Piñeiro, de Chubut, otra pareja de San Juan. A ver, acá nos desean buenas tardes a todos y muchos éxitos. Gracias. Desde La Rioja, ay, qué lindo, tantos lugares hermosos de nuestro país. Alumna, tengo acá personas, sí, porque somos docentes. Profe Analía y Florencia. Ahí está. Somos docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Formosa. Esta es la otra complejidad de Formosa. Sí, sí, sí. La verdad que es muy grato poder estar haciendo este intercambio. Es un espacio, bueno, en donde vamos a generar intercambio y además nuevos conocimientos, ¿no? Ellas nos traen una propuesta muy interesante porque siempre queremos mejorar, como decía Analía, nuestros entornos laborales, ¿no? Son muchas horas las que uno pasa en los lugares de trabajo, entonces cuando el clima es positivo, es amigable, hace que, bueno, que los procedimientos, los protocolos de trabajo se desarrollen de mejor manera. Sí. Así que bueno, no sé si... Digamos, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Quieren arrancar? Sí, que ellos arranquen. Último aviso parroquial, como reforzando el mensaje de Meli. Ustedes, mientras van compartiendo la charla, alguien tiene la masterclass de nuestras compañeras, pueden ir generando preguntas o al final, y nosotros vamos a ir leyéndolas para que poder generar un intercambio, que no sea un monólogo o una exposición, sino que sea un ida y vuelta a pesar de la distancia, pero podemos utilizar esto de la tecnología. No hablamos más. No, hablemos. De eso se trata, justamente, es la idea, ¿no? Poder hablar, y pensaba un poco qué interesante cuántas personas están participando hoy de este encuentro, y qué bueno que les haya resultado interesante y que se acerquen para conocer de qué vamos a charlar. Un poco la idea cuando armábamos este encuentro era poder empezar a describir y poder empezar a nombrar algunos malestares que transitamos, entes de salud, empezar a identificarlos, ponerles nombre, para después poder empezar a pensar qué hacer, ¿no? Con eso que nos pasa. Por eso hablamos del registro de la propia subjetividad también, ¿no? Porque poder identificar qué nos pasa implica estar en contacto con lo más íntimo de cada uno y cómo poder habilitar espacios en las instituciones para trabajar sobre esa realidad en la que transitamos. Entonces un poco pensábamos cómo definir subjetividad, porque termina siendo un concepto que a veces es dudoso, de dudosa definición, ¿no? Y seguramente desde cada lugar y desde cada marco teórico desde el cual nos paremos, podamos pensarlo distinto, pero para nosotras es interesante hacer foco en la subjetividad como una construcción que tiene que ver con el intercambio con otros, ¿no? Por eso pensamos que el trabajo, nosotras, ¿no? Pero digo... Eso, porque uno piensa desde uno. Sí. Bueno, la subjetividad es algo paradojal, ¿no? Porque si bien es aquello que es lo más propio e íntimo de cada uno y es lo que le aporta sentido a las cosas, la una,
no deja de ser algo que se construye todo el tiempo con otros. Inclusive si pensamos en el comienzo de la vida y de una persona en el mundo. Como ser con relación. Exacto, tal cual. Y justamente las instituciones de salud producen subjetividad todo el tiempo. Son ámbitos donde eso pasa. Y también hay una manera muy particular de producir subjetividad en los trabajadores y trabajadoras, justamente por la particularidad tarea que llevan a cabo, que tiene que ver con el acompañar el padecimiento de personas que sufren y que cursan algún tipo de padecimiento. Porque estás en una situación de vulnerabilidad. Es decir, ¿no? Una institución de salud ya es una institución de que de por sí un método vulnerable como sujeto. Porque las cuestiones técnicas siempre son importantes. Nos están diciendo que a veces se va el audio. No, pero a ella. Hay que ver si será la Perdón, conexión. viste que se salía. Perfecto. Bueno, Quédate tranquila. está bien, está bien. Gracias. Muy directas gracias, Emiliano. No era nosotros, sino la gente que aparecía de repente. A esta última profesional no se la escucha. Habrá sido Melissa, me pareció muy bajo. Hablemos todos en tono bastante elevado. Sí, Bueno, sí. el tono, ¿eh? Bueno, bien. Bueno, un poco pensando en esto, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de subjetividad se produce en trabajadores y trabajadoras que transitan el contacto con el padecimiento de otros todo el tiempo y, como vos señalabas, esta situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa en ese encuentro con el otro que está sufriendo? ¿Cómo respondo yo como agente de salud ante esa situación, ante esa circunstancia? Un poco lo que pensamos también es que en ese encuentro hay mecanismos defensivos, hay estrategias que se ponen en marcha justamente para poner cierta distancia y poder entender que lo que está transitando la otra persona es que le está pasando a ella y no necesariamente a mí. Por ejemplo, vamos a empezar a nombrar algunas cuestiones. La disociación instrumental es una herramienta muy útil que usan más que nada agentes de salud que por ahí están en la primera línea de respuesta. Pero ¿qué pasa cuando algo de estos mecanismos que me sirven para distanciarme y para poder intervenir en una situación de padecimiento terminan enquistándose y me distancian a mí misma de lo que me pasa con la tarea asistencial? Que hace que nada, no tiene esa relación, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando además el particular estrés por el que cursan los trabajadores y trabajadoras de la salud empiece a tener ciertas consecuencias? Y muy probablemente repercute sobre la tarea asistencial y sobre la tarea que llevan a cabo todo el tiempo. Algunos de estos malestares pueden tomar distintas formas. Se escucha mucho, y por eso queríamos traerlo también acá, el síndrome de burnout, que es una manera en la que se hace presente el malestar en los trabajadores y las trabajadoras, y nos parece interesante traerlo porque tiene que ver justamente con grupos de ámbitos en los que desarrollamos nuestros trabajos que justamente tienen que ver con la tarea asistencial. El burnout no es cualquier estrés, es un estrés muy particular, tiene distintas formas de manifestarse. Y escuchamos mucho esto, ¿no? Bueno, sí, yo tengo burnout. Sí, lo usamos en el lenguaje común todo el tiempo. Eso estaba pensando, porque ¿qué es? Claro. ¿Cómo identificarlo realmente? Porque si no es todo es burnout o nada es burnout. Entonces, qué bueno eso de decir. Sí, bueno. ¿Cómo te identifica? Bueno, no todo es burnout, el burnout en particular, además, como dijimos, de que afecta particularmente a personas que se dedican a la tarea asistencial y que están en contacto con otros. El grupo de trabajadores de la salud es como uno de los principales, pero también educación. Tiene 3 dimensiones dentro de las cuales se presenta. Sí, educación es un sector que también en las investigaciones y en toda la lectura, claro, que se hace sobre el burnout, son 2 grupos como muy grandes y son educación y salud. Y bueno, se presenta en 3 dimensiones, ¿no? Una es el agotamiento emocional, otra tiene que ver con la dificultad para sentirse realizado laboralmente, y otra también tiene que ver justamente con esto que mencionábamos antes, ¿no? Como con el distanciamiento en relación a la tarea y como, bueno, sí, con la dificultad para poder tener registro de cómo me afecta lo que hago. Bueno, esa es una de las maneras, ¿no? Por ejemplo, en que transitamos el malestar. Entonces, bueno, la apuesta es poder pensar cómo hacer para que esta desmotivación que a veces los trabajadores
perciben, esta desafectivización. A veces quienes no trabajan en salud escuchamos o escuchan trabajadores hablar y dicen, "Uy, conviven con este padecimiento, con este malestar, y lo tienen como muy naturalizado, ¿vieron? Sí, así es. ¿No? Sí, sí. Entonces, bueno, un poco pensar desde ahí, bueno, cómo empezar a problematizar eso que pasa. ¿Cómo? Incluso hasta te choca, por ahí lo escuchás en un trabajador de salud, está en la línea asistencial, estando por ahí en contacto con el público, en la atención con el público, lo escuchás en algún profesional de enfermería o en medicina, y por ahí también te choca esto, ¿no? Como decís, ¿cómo tiene tan naturalizado esa distancia? Que parece que las personas fuésemos frías en ese punto, y en realidad, como bueno, ustedes marcaban hace un rato cuando estábamos hablando y recién también la exposición, es una estrategia también defensiva que tenemos las personas, sobre todo en salud. Sí, sí. Por eso pensamos por qué pensar en el fortalecimiento de equipos y estamos hablando del malestar de los individuos. Bueno, porque hay algo que son como dos caras de una misma moneda, que tiene que ver justamente con que el bienestar de los equipos de salud, el bienestar de los individuos, de los agentes de salud, impacta directamente en la calidad de atención que puedan brindar. Entonces, esto nos hace pensar en tres dimensiones sobre las cuales es importante pensar el fortalecimiento de los equipos. Uno que es el plano individual, otra que tiene que ver con el plano más grupal y de trabajo en equipo, y otra que tiene que ver con el plano organizacional. Después, por supuesto, que podemos ir a lo más macro y poder pensar, por ejemplo, en el sistema de salud en general, ¿no? Pero en principio, para pensar en el fortalecimiento de los equipos, pensamos en estas tres dimensiones muy articuladas, ¿no? Y la verdad es que lo que pasa en una dimensión afecta en la otra, directamente. Entonces, siempre pensamos en generar espacios propicios justamente para el abordaje de estas tres áreas. Sí. No, la pregunta está relacionada con lo que ella está diciendo, porque me preguntaban cómo se aborda cuando detectamos a un personal de salud con burnout. Está relacionado a esto que vos decís, estas dimensiones que se pueden adoptar. Bueno, ya que estás planteando algunas preguntas, te interrumpo también. Sí, vamos. Dicen que ahora en la UNAG se está por desarrollar una diplomatura en burnout, y la pregunta era así, ¿cómo se hace cuando el mismo hospital no hace nada al respecto? ¿Tienen que ver las organizaciones? ¿Tienen que ver los individuos? ¿O tienen que ver los equipos? Contanos un poco. Todo. Ah, interesantísimo. A No ver. era tan simple tampoco. No era tan simple. Bueno, primero por ahí habría que pensar, volvemos a decir esto, bueno, hay que definir si la persona tiene burnout o no, ¿no? Porque no es cuestión de decir yo tengo burnout, bueno, hay que ver qué pasa. La intervención es en todo sentido, grupal, individual, institucional, trabajar con los líderes, con los supervisores, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa en cada equipo para identificar. Por ahí es como esto que decíamos, bueno, muy simple decir yo tengo burnout, pero hay que identificar qué es lo que está pasando o por qué se generó eso. Y también algo importante, no es que yo tengo burnout y listo, ya está, ¿no? Se puede revertir, se puede trabajar para prevenir. Justamente, en realidad, de lo que estamos hablando es eso. Cuando hablamos de fortalecimiento de los equipos, hablamos de que los equipos tengan herramientas para no caer en estos mecanismos defensivos como la desvitalización, la desconexión, o funcionar en forma automática, que si bien podemos pensar que son mecanismos defensivos para el profesional, termina generando un impacto en el paciente y aunque el profesional quizás no lo detecte, tiene que ver con la motivación de lo que yo hago. También nosotras comentábamos que bueno, nosotros pasamos muchas horas en el trabajo y no estar motivado, no tener ganas o nos cuesta ir a trabajar y no tener un grupo de apoyo hace que la vida diaria sea un poco más complicada. Un poco también esto, hablar del fortalecimiento del equipo es poder pensar con un otro, ¿no? Poder apoyarme a mi compañero de trabajo, poder decirle, bueno, este paciente anda a vos porque yo no puedo, o me pasó esto con tal paciente, o con tal compañero, con tal compañera. Es como más profundo de por ahí lo que parece el trabajo en equipo implica un montón de cuestiones. Así que bueno, no sé si contestamos a la pregunta, pero es como más complejo. Claro, y además nosotros como sujetos no somos absolutamente pasivos, ¿no? No. Ahí tenemos un rol, Uh-huh. por lo que agarrándome, digamos, de esta incursión académica, porque todo no es tan libre, sino que arrancamos nosotros y generamos un espacio, más allá de que a veces no es el mejor que podemos encontrar o el que quisiéramos. Podemos hacer algo para cambiarlo. Sí, es como empezar a pensar en alguna solución posible, ¿no? Del padecer, porque si no nos quedamos en un lugar pasivo y ahí vamos a padecer más.
ahí aparece la queja, más malestar. Entonces lo que proponemos es justamente que cada una de las personas puedan pasar a tener un rol más activo en, bueno, ¿qué puedo cambiar? Quizás a veces los cambios son mínimos, ¿no? Pero no implica que no quiera, no se genere más adelante un cambio con otros. Entonces esto sí, tratar de promover la actividad. ¿Qué puedo hacer yo? ¿A quién le puedo ir a decir que me pasó esto, lo otro? Eh, Ahora, el nivel que tomes, Sí. ves, vos tomás una actitud distinta frente a cierta situación que quizás cuando empezás a pensarla de tu propia subjetividad y empezás a hacer registro de qué te está pasando con esto, y empezás a tomar una actitud distinta y lo empezás a manejar distinto, a veces solamente el hecho de que vos hagas eso genera un impacto en el otro, que por ahí vos no tomás dimensión de lo importante que es. Se contagia. Se contagia y terminás generando, a ver, como entramos en un clima por ahí negativo y no nos damos cuenta y estamos permanentemente en un clima negativo, también a veces con pequeñas acciones generamos a veces un clima más positivo y de acompañamiento que te permiten por ahí, como vos decías hace un rato, empezar a llevar más fácil el día a día. Pasamos mucho tiempo en el trabajo como para no disfrutarlo y para no sentirnos realizados. Sí, eso también entender que el contexto de las organizaciones de salud, justamente por las tensiones en las que se encuentra todo el tiempo, quienes trabajan ahí, bueno, es un ámbito propicio, Claro. por un lado, para Totalmente. como fuente de malestar, pero después por otro lado, esto que plantea Vale, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con ese malestar para volver un poco más a la vitalidad, ¿no? Que un poco es la búsqueda que siempre proponemos. Y con esto se pueden hacer cosas, ¿no? Qué bueno, porque si hay un problema, que haya una solución. Sí, hay muchas en realidad, ¿no? Y va a depender, por supuesto, una es ni la mejor ni la ideal, y todo implica un cambio también, pensábamos, ¿no? Un cambio en la lógica de pensar muchas cosas dentro del ámbito de la salud, porque por lo general lo que se espera es siempre las capacitaciones o los esfuerzos de intercambio están muy ligados a lo técnico y es importante entender que nosotras no estamos hablando de las habilidades técnicas de las personas. De lo que estamos hablando es justamente de este otro tipo de circunstancias que tienen más que ver con la emocionalidad, que tienen más que ver con Las habilidades blandas. con las habilidades blandas, con la comunicación, por sobre todas las cosas. Uno de los primeros aspectos que se ve afectado y que es observable tiene que ver con la comunicación del propio agente de salud con sus allegados e inclusive entre los sectores entre sí. Mucho de lo que, bueno, seguramente la mayoría, no sé si todos quienes están hoy aquí, todos y todas, trabajan en el ámbito de la salud y pueden identificar que la comunicación es uno de los primeros aspectos que se afecta entre los sectores, entre los distintos turnos, el interior de los equipos, y esto también está ligado al malestar. Conectarse con el otro es algo que es un desafío, pero contribuye mucho a sentirse mejor y hasta ser sostén. Que los agentes de salud son sostén todo el tiempo de las personas que transitan por las instituciones. Ahora la pregunta es, Es importante eso que decís. claro, ¿Quién sostiene el ¿quiénes? ¿No? ¿Cómo nos sostenemos entre nosotros por ahí? en el equipo? Exacto, tal cual, tal cual. Y a veces el lugar más fácil con esto que vos decías de cómo la comunicación es transversal y cómo la comunicación por ahí atraviesa todo este proceso, pues es el lugar más fácil donde caer, ¿no? Como corto la comunicación también. Porque algo que te puede pasar con lo que veníamos hablando anteriormente es cuando genero esa distancia, cuando me aíslo, cuando no estoy con el otro, corto ese canal de comunicación o me ausento del diálogo. Por ahí esto de hablar, pensar en automático, trabajar en automático, implica que yo no estoy corriendo un diálogo con el otro donde ya no estoy creando ahí. Tal cual, sí, o qué lugar para la innovación, ¿no? Muchas veces lo que se pone en evidencia es la falta de ciertos recursos y eso también, digo, no lo negamos, pero bueno, sí hay. Y desde lo que hay, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces, bueno, un poco en esta línea, cuando pensamos, como dijimos, en, bueno, cómo salir de esta situación más de desvalimiento y cómo conectar con lo que me pasa y conectar con los otros, pensamos en estas patas, ¿no? Y en estos tres planos, como dijimos, el individual, y acá siempre también lo que señalamos es qué importantes son las decisiones institucionales para habilitar espacios donde trabajadores y trabajadoras puedan desplegar algo de este malestar. Espacios seguros, espacios de confianza. Y bueno, y una de las propuestas, por ejemplo, que más que nada empiezan a surgir
mucho tiempo antes, pero en Argentina se afianza mucho en el marco de la pandemia y que tiene que ver con esto del acompañamiento al personal de salud. Tiene que ver con dispositivos individuales de acompañamiento, donde justamente lo que se busca es esto de generar, primero identificar lo que me pasa, evaluar con qué recursos cuento para modificar algo de eso y volver a, bueno, cómo hacerse activo, ¿no? Dentro del padecimiento. Sí, por ahí es importante, primero esto, ¿no? Que la institución dé el lugar para que se generen esos espacios, que no son espacios de terapia, no cumplen esa función, pero sí tienen un espacio de acompañar en lo que puede llegar a pasarle al personal de salud dentro de la institución, y que además parece como muy sencillo, pero el personal de salud valora mucho el que alguien le pregunte, ¿y cómo estás? ¿No? Que por ahí es una cosa muy sencilla, pero realmente a veces no es algo que circule tanto, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo seguís con esto? ¿Cómo lo resolviste? Entonces, bueno, hay cambios desde cómo transita esa persona lo que le pasó. No es lo mismo que nadie le pregunte, que alguien le pregunte y le siga preguntando cómo siguió el resto de los días a partir de ciertas situaciones puntuales. Así que, bueno, es súper importante, pero es esto, la institución también tiene que dar lugar o digamos, el jefe o el líder, ¿no? Para que uno pueda llegar o acceder a esa persona que le pasó determinada situación. Más que nada porque en estas instancias, de lo que, como veníamos ¿no? mencionando, lo que es necesario es que haya alguna posibilidad de problematizar y de generar una demanda, ¿no? Bueno, quien es líder de una institución o líder de un equipo, qué necesidades identifica o qué conflictos, qué dificultades, y ante eso, bueno, poder empezar a pensar estrategias para abordar esas circunstancias, ¿no? Por eso siempre es importante acompañar a los agentes de salud. Muchas veces en lo que dicen parece como una queja vacía y en realidad hay mucha verdad ahí. Y para nosotras por eso hoy decíamos, bueno, empecemos a hablar, ¿no? Como conversemos. Es muy valioso que existan esos espacios. Sí, no naturalizar, No naturalizar. ¿no? Porque a veces se naturalizan muchas cosas que pasan en las instituciones. Por ejemplo, acá Fernando, pues Fernando Flores. Sí, Fernando Flores dice, el trabajo de enfermería asistencial en áreas cerradas como terapia intensiva o unidad coronaria genera muchas situaciones de estrés. ¿Cómo buscar herramientas para mejorar y cuidar al enfermo? Esto, bueno, medio que lo respondieron recién, ¿no? Ustedes de preocuparse unos por otros, ¿quieren agregar algo más? Sí, en general lo que, bueno, otra de las patas, ¿no? Sobre las que trabajamos tiene que ver con los abordajes grupales. Y ahí, si bien obviamente que insistimos con que es necesario el acompañamiento institucional para que un espacio así se genere, no deja de ser importante también mirarse al interior de los equipos y poder armar grupos de respaldo entre sí, más allá de si están mediados o no por profesionales, por otros profesionales que estén coordinando esos espacios, ¿no? Recordemos que siempre hablamos desde un abordaje de la psicología institucional y desde la psicología del trabajo, donde en general hay un equipo que hace una mirada, genera un diagnóstico y a partir de ahí, bueno, propone como con los pacientes, ¿no? Se propone un tipo de abordaje ante esa problemática. Ahora, no todas las instituciones cuentan con esos espacios. ¿Qué pasa si las instituciones no cuentan con esos espacios? ¿El propio equipo puede armar algún dispositivo como para poder, no sé si subsanar, pero por lo menos, bueno, poner un espacio de encuentro entre los compañeros de trabajo? Digo, no sé, por ahí el coordinador que lidera ese equipo, que seguramente por ahí tiene más de 5, 10, 15 personas a cargo, ¿no? En un turno. ¿Se puede hacer algo? ¿Ustedes cómo lo consideran? ¿Cómo lo ven? Sí, totalmente. Tiene que ver con esto de poder además sentirse más activo y no quedarse en ese lugar tan pasivo. Dale, a ver. Sí, no, y también pensaba que lo pueden pedir, ¿no? También el personal puede pedir que existan esos espacios de reunión, que a veces también hay resistencia porque, bueno, no hay tiempo, porque los pases son rápidos, porque para qué, porque ya hablamos. Y bueno, hay cuestiones que hay que seguir hablando o pensar, bueno, de qué otra manera plantearlo. Entonces, si quizás el líder o el jefe o el supervisor no lo genera, bueno, quizás hay varias personas que lo necesitan, lo pueden solicitar, ¿no? También. Pensaba en esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Que la pandemia, me dijeron algo que a mí me pareció muy interesante, porque parece que todo empezó, todo podemos hablar de salud mental a partir de la pandemia, el trabajo en salud, ¿no? Y en realidad ustedes me dijeron algo que a mí me llegó mucho, que es
En realidad todo este malestar en salud ya estaba, ya pasaba, lo que sucedió es que la pandemia, como toda situación crítica, como toda crisis, expone esto que por ahí ya nos venía pasando y de alguna manera lo tangibilizamos. Y algo importante que dijeron al principio de la charla es, lo nombramos. Le pudimos poner un nombre. Entonces, trabajar por ahí ese malestar me parece sumamente importante vincularlo al liderazgo, porque nosotros desde el observatorio sostenemos que el liderazgo no es el rol que ocupes, sino la actitud que vos tomás frente a ese equipo o con ese equipo. Quizás no estás al frente, pero sos parte de un equipo y no necesariamente tenés que ser un jefe para ser un líder. Entonces, por ahí, como decía Patricia, la construcción es colectiva, fuera de los roles y funciones organizacionales, también se puede construir por ahí con esta misma red de apoyo que ustedes decían, ¿no? Porque sale por fuera de la organización, pero yo creo un vínculo y una red de apoyo desde el cual puedo empezar a gestionar esto también de manera individual para también ser activo y responsable de este malestar. Porque si no, por ahí me quedo en la queja, que es un lugar sumamente placentero para quedarme, la reproduzco coherentemente. Hay una cuestión, nosotros... La queja vos dijiste como una cosa, o de palabras, ¿no? La queja es placentera, no sé, depende, hay personas que encuentran en la queja un goce, pero no todos encontramos, claro, entonces, claro, algunos lo padecen, entonces Claro. no hay que ver también eso. Pero hoy ellos hablaban por eso hablaron de malestar y de queja, ¿no? Claro, Una cosa es empezar a limpiar qué es malestar, claro, limpiar qué es queja, claro. porque seguramente hay verdades objetivas en una queja y seguramente hay muchas verdades objetivas en un malestar. Incluso hasta subjetivas, ¿qué me pasa a mí con esto que sucede? Pero empezar a limpiarlo y no quedarme en la reproducción de esto por sí mismo, pues se llama con el lugar pasivo. Sí, no, y aparte imagino a un líder de un equipo, si se pasa el tiempo escuchando, Exacto. y escucha, y escucha, y escucha, pero no pasa la acción, Pasó. la verdad que peor. claro, queda él cargado con eso, con todo eso que está pasando, y no pudo hacer nada por el otro. Entonces por ahí está bueno, Claro. dar ese paso y hacer algo por el otro, porque ese hacer algo por el otro va a implicar un cambio en ese equipo de trabajo y en él también. Porque yo también, yo los escucho, está mucha gente, y yo los escucho. ¿Y Pero con escuchar alcanza? claro. Esa pregunta que estoy haciendo, ¿no? ¿Alcanza con escuchar? Y además generas expectativas. Claro. Y Totalmente. después Sí. doble frustración por lo vivido y por expectativa frustrada. Muchas preguntas decimos, me parece. Acá, vamos a leer lo que dijo Alejandro Saavedra. Muy interesante. La pregunta, cuando una institución no tiene un plan de abordaje ante este síndrome de burnout y la misma situación que impone el sistema de salud, como son, ¿no?, los sueldos, los salarios bajos, la sobrecarga, el sistema propio de salud, esperen que justo me tapa los 7 nuevos mensajes, Sí. La sobrecarga de trabajo, etc. Sigue, digo varias y ustedes van pensando. El trabajo de enfermería asistencial, este ya lo leí. ¿Leímos? A ver, sigamos. Buen día, soy la doctora Carolina Sorroche, jefa de referencia y contrarreferencia del Hospital Posadas. Uy, buenos saludos para ella. Y habla, claro, me interesa mucho para generar el clima laboral en el equipo. Les agradezco la invitación. ¿Existe alguna estrategia para que el personal, esperen un momento, se apropie del espacio tan importante, por ejemplo, las reuniones de equipo? Sí, estrategias desde lo comunicacional hay muchas, ¿no? Ahora ustedes nos dirán desde este abordaje integral, porque las personas no solo somos la comunicación, sino nuestras emociones, nuestras percepciones. A ver acá, cuando existe alguna estrategia, ya lo leí, no lo puedo bajar. ¿Cuánto de cuidador quemado tenemos en el personal? Una expresión. Muy bien. Chicas, ¿quieren? Sí, un poco pensaba en esto que es, bueno, varias cuestiones, ¿no? Por un lado, esto que comenta la jefa del Posada, Sí. no recuerdo el servicio, bueno, ya es interesante cuando las figuras líderes que lideran equipos se empiezan a preguntar qué les pasa, ¿no?, a las personas que tienen al interior de su equipo. Yo creo que ahí ya, y un poco ligando con esto que vos preguntabas, Patricia, hace un rato en relación a si escuchar alcanza. Escuchar, ni más ni menos, ya dice escucho, es algo. Ahora, con escuchar y durante un tiempo estamos bien, pero bueno, hay que avanzar, ¿no?, en relación a eso, porque si lo que uno escucha
No genera cambios. No genera cambios y además si aquello que uno escucha está vinculado a cierto riesgo para el personal, porque de lo que estamos hablando en realidad todo el tiempo sin nombrarlo tan abiertamente, pero tiene que ver con esto del riesgo, el riesgo para la salud mental de los trabajadores de la salud que implica estas cuestiones que venimos mencionando. Entonces, bueno, escuchar es importante, ¿qué hacemos con eso que escuchamos? Y después, por otro lado, y lo ganaba también con este comentario de alguien que decía, bueno, ¿cómo hacer para que se apropien de las reuniones? Bueno, por ahí empezar a plantearlo, ¿no? Que notas que no se apropian, no sé tu nombre, no lo... Ay, no me acuerdo. pero bueno, empezar a señalarlo, ¿no? Bueno, que este es un espacio del que nos podemos apropiar y empezar a hacerlo vos también. Es bueno eso que vos decís, convertir esa frase en una pregunta. Carolina, me gustó lo que... También es importante, nosotros siempre decimos como que las reuniones tienen un beneficio individual para la persona que va, que tiene que ver con dejar de padecer. Ese es el beneficio por el cual uno va a una capacitación, uno se conecta a una clase, uno va a una reunión de equipo, tiene que tener un beneficio. Pero el beneficio es individual, además de grupal. Sí. Para que se apropie, tiene que tener primero un beneficio individual seguramente. Bien, y la motivación es intrínseca. Sí, no, o sea, tiene dos fuentes. A ver. Sí, la motivación tiene mucho que ver con la subjetividad, aquello que nos motiva a cada uno, pero también hay cuestiones que motivan. Externas. Exacto, entonces ahí está la habilidad, que tiene, ¿no? esta doble vía, y como tal, por eso es importante que también los jefes y jefas y líderes de equipo puedan entender que la motivación tiene esta fuente intrínseca, pero que también hay cosas que se pueden hacer para generarla, como espacios de intercambio, por ejemplo, para poder pensar en estos temas, ¿no? No se trata solamente de una ganancia en términos más materiales, ¿no? Sino cómo me siento yo cuando voy a trabajar, con lo que hablábamos hoy, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos trabajando? Intentar sentirnos mejor y generar esos espacios o buscar recursos para que eso suceda. Nosotros lo que planteamos es desde el campo de la salud mental, pero por ahí hay otras herramientas también que se pueden hacer. Acá mismo en el hospital, en el marco de la pandemia, recuerdo que había encuentros de yoga, había determinados recursos. Cada uno encontrará el que mejor le convenga, le haga sentir, ¿no? Pero bueno, esto, ¿qué pasa con los líderes cuando identifican esto y qué pueden hacer, ¿no? Por esta circunstancia. ¿Sigo leyendo? ¿Les parece? Dale. La situación económica hace que el multiempleo, por ejemplo, tener 2 trabajos, impacte en lo emocional. Los enfermeros de terapia intensiva han quedado bastante quemados post pandemia. Creo que algunos supervisores no lo registran. Sigamos pasando. Esto lo dijo, bueno, lo perdí yo. Es que el mouse, el pad no es mi amigo. No sentimos amigos. ¿Qué tips les parecen convenientes poner en marcha luego de reuniones de equipo que generen diagnósticos situacionales? Por supuesto, suma escuchar, pero ¿qué cosas pueden poner en marcha para pasar a la acción? ¿Algunas ideas? Y acá, mientras ustedes piensan, nosotros por ahí desde nuestra expertise, que no, por supuesto, no nos complementamos, pero que tiene que ver con los flujos comunicacionales, con los procesos de comunicación institucionales, algunas cuestiones que ayudan y que nosotros lo hemos experimentado como equipo, bajo la dirección anterior del doctor Ariel Sáez de Guinoa, vimos que había un clima donde permanecía la queja. Y estamos hablando de instituciones que donde funcionan los procesos de comunicaciones o creemos que funcionan. Existía la queja. Existía la queja, existía el sentimiento o la percepción de no sentirse escuchados y escuchadas y no tenidos en cuenta. Entonces, a partir de allí, la dirección tomó un plan de acción que acompañamos nosotros desde el área de comunicación. Y se abordó, porque estábamos saliendo de la pandemia, sabemos que en las organizaciones impactó, y por ejemplo hubo reuniones de equipo, donde se reunían los equipos que así requerían, y el director, los jefes, los coordinadores, con esos equipos, el director de línea quiere decir que nosotros tenemos un director ejecutivo y directores asociados,
Entonces, el director médico con los equipos médicos, el director técnico asistencial, la directora de enfermería, y se armaron grupos donde vos decían, tomando lo que ustedes decían, ¿no? Claro. Escuchando. Y de ahí se tomaban luego algunas resoluciones, porque bueno, estamos hablando de direcciones, pero también ha ocurrido en los equipos, donde los jefes escuchaban a su equipo y también tomaban acciones dentro de la medida de lo posible, por supuesto, porque hay variables que se nos escapan, ¿no? Que son por ahí la toma de decisiones en otras líneas de trabajo, claro. Otra cuestión que se implementó fue encontrarnos en la visibilidad del trabajo. Todos queremos saber qué hace el otro, no. Queremos contar qué hacemos nosotros. Y eso también es una gran oportunidad. A veces sin tanto recurso económico, sino con un canal de comunicación interno, que puede ser una lista de difusión, lo que puede ser una cartelera electrónica, ¿no? Y armábamos fotos con los equipos de trabajo para que sean conocidos. Y no eran el equipo de cardiología o el equipo de farmacia, sino con los rostros. Entonces, por semana mostrábamos los rostros de los equipos. Incluso, luego Tuvo un impacto tremendo en redes, porque lo empezamos a publicar en redes. Tenemos que pensar una acción comunicacional estratégica, simple y práctica, pero que tuviera el resultado efectivo. Entonces, bueno, sí, y sí, totalmente, perfecto. totalmente. Y se sentían tenidos en cuenta, y cada servicio Los familiares comentaban. y le ponían un like, y luego esperaban en lista. Y ahora, ¿cuánto nosotros nos reclamaban? Claro, tantos servicios, Claro. más de 60 servicios, imagínense, tenían todo su turno. Otro tips que se realizó fue poner en valor la efeméride de cada trabajador, ¿no? El Día de Enfermería Nacional, ¿no? El Día de Enfermería Internacional. El Día de los kinesiólogos y kinesiólogos. El Día de los comunicadores y comunicadoras. ¿Y qué hacíamos? Bueno, si teníamos recursos, hacíamos un pequeño presente que era un pin, no hablamos de grandes recursos, pero no se la daba a cualquier persona. Se la daba el director ese día. Que te convocaba, te esperaba. Te esperaba, hacíamos una foto y también lo publicábamos en las carteleras internas. Si no teníamos carteleras internas, pueden publicarlo en intranet. Si no tienen intranet, hacer un cuadro y pegar la foto, ¿no? Si tenemos herramientas digitales, que creo que hoy son las que menos recursos llevan, ¿no? Las redes sociales de cada... Y las redes sociales de cada organización, propias de cada trabajador y trabajadora que subían ese posteo. Entonces, también es dar valor, y cada uno esperaba su día, y que no nos olvidáramos una efeméride. Aprendimos mucho. Sí, Aprendimos a trabajar efemérides. Todos tenerlos armados para ser mencionadas y mencionados. Entonces, estos tips desde la comunicación fueron muy efectivos. Por supuesto, algunos llevan un poquito más de recursos, otros no. Quizás hacerles un señalador y ese día dárselos en su día. Otra cuestión era por ahí de nivel equipo en general. En un nivel jefes y jefas, a veces hacían desayunos de trabajo con los directores de línea, para exponer la problemática de ellos o de su equipo, ¿no? Entonces, ir escalonando si es posible, si la organización lo permite. Si tenemos una organización que quizá no lo permite, nosotros como equipo, los líderes que nos están escuchando, ya sea por estructura o ya sea porque así se sienten, porque son líderes positivos, pueden poner su granito de arena. Y no sé, les digo a ustedes, Sí. que lo que saben de psicología son ustedes. Sí, y un poco me lleva a pensar en varias cuestiones todo esto que vos traes, ¿no? Y lo asocio también con algo que todo el tiempo se le señala al personal de salud, más que nada quienes están en la línea directa de atención, ¿no? De personas que padecen, y esta cuestión de que el sistema de salud es un ámbito en el cual los pacientes a veces caen en el anonimato, ¿no? Son los pacientes de la cama tanto, o se los llama por su diagnóstico, Claro. cosas que... La vesícula de la cama 4. Exacto, entonces insistimos mucho en esto, ¿no? Bueno, es una persona. ¿Y qué pasa cuando son los agentes de salud los que caen en el anonimato? Claro. Y un poco algunos de los comentarios que hacían recién en relación al contexto sanitario actual, que no lo desconocemos, lo conocemos muy bien,
pero bueno, también es poder empezar a pensar en estos otros niveles dentro de los cuales sí tenemos intervención y donde sí podemos tomar decisiones. Y pensaba un poco en esto, que esas acciones que vos señalabas justamente contribuyen a sacar del anonimato a las personas, a hacerlas visibles y tienen que ver con el reconocimiento, sí, totalmente. Así que en principio creería que tiene que ver con eso. Y ya que hablando de comunicación, emociones, la psicología, es toda una integralidad, ¿no? Sí, nosotros como equipo de comunicación, ¿no? Que lo integramos con Florencia, con Melissa, con Analía y bueno, quien les habla y otras personas que ahora justo nos dan acá, a lo largo de estos años hemos visto esto, ¿no? El tema de que los trabajadores eh, todos necesitamos el reconocimiento, ¿no? Ser visibles. Para la organización, para el afuera, pero sobre todo para la organización también, porque nosotros venimos a nuestro trabajo, digo, no sé, el enfermero, el farmacéutico, el médico, y está con su equipo de trabajo. Y si bien tratamos de decir no trabajemos en compartimentos estancos, muchas veces lo terminamos haciendo, ¿no? Entonces no sabemos lo que está haciendo el de al lado y no sabemos quién es el otro. Entonces a partir de esto que contaba Analía, también fue un poco ver o empezar a conocer a algunos compañeros y decir, mirá, una persona que yo por ahí la cruzo en el pasillo o la cruzo en el comedor, es, no sé, el terapista o es el Y eso- técnico en esterilización Y y eso es mi compañero. está bueno lo que decís, porque aparte, en un hospital todos sabemos o nos imaginamos que es un médico, que es un enfermero, pero hay otras áreas que forman parte también del equipo de salud Sí. y no están más visibilizadas y no sabemos de qué se tratan. También esas acciones que marcaba Analía hicieron que también en las redes pudiéramos visibilizar un montón Servicios, de servicios que decían, bueno, yo también estoy en el hospital y hago esto. Hago esto, claro. Por eso cuando yo dije, aprendimos mucho de las efemérides, porque bueno, teníamos el técnico en esterilización, el técnico viscerador que trabaja en anatomía Los patológica, ingenieros. los ingenieros que hacen su aporte en ingeniería clínica, de la gente que trabaja en transporte, no, bueno, o sea, hay un montón de oficios, de profesiones bueno, que no estaban visibilizadas. Y bueno, a veces el cambio se da desde abajo hacia arriba, porque si por ahí las autoridades ven que hay todo una movida en relación a esto, algo está pasando, empiezan a verlo, ¿no? Cuando nosotros desde un área de comunicación decíamos, vamos a empezar a visibilizarlos, después también los directivos también tenían ganas de hacer el encuentro con el otro, con sus trabajadores, ¿no? Entonces cuando le decíamos, bueno, agendamos que tenés que ahora saludar a los nutricionistas o a los médicos, lo hacían predispuestos, ¿no? De hacer ese intercambio. Sí, otra cosa que pensaba es, usaba este ejemplo al revés, ¿no? Personalmente, porque pensaba, bueno, esto que estábamos contando recién, ¿no? De las placas de equipos o de las efemérides de los equipos, cuando no había un día, el Día de la Sanidad Argentina, todas estas profesiones que por ahí la encontrarnos todos juntos y hacer un gran día también para celebrar juntos en esta organización. Y algo que pasó fue justamente al revés, que fue algo que nos igualó. Es como una anécdota que nosotros la contamos siempre, pero el tema de cuando nosotros empezamos a armar los pines institucionales o los símbolos patrios, fue algo sumamente, pero efectivo, exitoso, y a nosotros nos sorprendió que tener un pin que diga Hospital El Cruce, era un Generar recurso pertenencia. tan simple, pero generaba tanta pertenencia que teníamos fila para que todo el mundo venía a tener su pin. Entonces después ahí llegó un momento que todos querían tener la colección de pin. La cinta que ustedes ven que tiene Flor y que tiene Patricia, Sí. esos pines, la mayoría de nuestros compañeros Lo pega. tienen por ahí el pin de Navidad, el pin símbolo patrio y demás, y después era un reclamo. Con algo que trabajamos mucho también fue con el seleccionado. Total, El mundial. Trabajamos el mundial. Entonces nosotros hablábamos, bueno, lo que Que nos implicaba el mundial, no la selección, el equipo. Y el hospital también es una selección, es un equipo, es una selección de salvavidas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, hicimos es como ella dice, el paralelismo, ¿no? Usamos la metáfora de la selección de equipo de fútbol a nuestro equipo, ¿no? El equipo sanitario, ¿no? Entonces también armamos unas pulseritas que decía en color celeste que seleccioné, ¿no? Entonces eso también hizo Cohesión una cohesión, no sería la palabra. está lo que ustedes decían, está el plano individual, está el plano de equipo, bueno, nosotros construimos para vos, para que vos te sientes valorado, pero también para que el equipo se sienta unido y que la organización te demuestre, muy importante eso. Algo que hay que destacar
que nosotros pudimos hacer todo eso porque la dirección nos acompañó. Sí, claro. Sí. Porque podemos ser muy creativos, tener muchas ideas, pero no podría haber sido a nivel organización. Pero sí, incluso podemos pensar en chiquito, podemos pensarlo a nivel equipo, nivel servicio, nivel área. Y para ir cerrando, voy a leer las últimas preguntas y así ustedes nos dan luego el cierre. ¿Les parece bien? Las respuestas, si creen. Y un dato importante, fuimos increyendo en la cantidad de personas que nos están siguiendo. Sí. Esto significa que estamos brindando algo Aparte. se mantiene. Algo interesante estaremos diciendo. Algo interesante. Muchas gracias, chicas. Más de 100 personas. Todo el equipo. Conectadas, ¿eh? Institución es muy amplio. Tomarían la posta para coordinarlos. Bueno, acá un poco lo estoy contando, ¿no? Si ustedes quieren ampliar, por supuesto. Dice, en la Diplo podés encontrar herramientas. Es una gran experiencia personal y para los equipos de trabajo. Están haciendo, sí, agradecemos que están promocionando la Diplo que nosotros brindamos desde el Observatorio de Comunicación en Salud, desde la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la diplomatura en habilidades blandas. Se nota que muchos diplomandos y diplomandas están acá y están diciendo que hay herramientas. Es verdad, abordamos las habilidades blandas, que son las que complementan su formación específica, académica, técnica, bueno, la que complementan para poder llevarlas adelante. Como dicen acá más adelante, dice, bueno, después me voy a interiorizar, ¿cuáles son los signos de alarma para el personal sanitario? Es muy importante que los trabajadores, dice Miriam, de la salud, sus directivos puedan contratar psicólogos sociales, yo agregaría también psicólogos, ¿no? Que somos los que trabajamos con grupos diferentes, con los grupos, diferentes herramientas, para que se puedan trabajar los vínculos, la comunicación, a ver que no me perdí, ¿lo leen ustedes? No, la comunicación y el aprendizaje. Perfecto, saltamos a otro, a ver. Carolina. ¿Qué tips les parecen convenientes para poner en marcha luego de las reuniones un equipo que genere diagnósticos situacionales? Por supuesto, suma mucho escuchar. ¿Qué cosas se pueden poner en marcha? Vuelvo a preguntar. Nico, hace poco tuve la oportunidad de marcar en la dirección de salud que veía una falencia en el área, con tipo administrativo y sobre todo al conectar con los profesionales. A lo cual la primera respuesta que me dieron fue que hay una falencia. En un momento. ¿Lo leemos vos? Para arriba, me parece. Que lo pierdo. Falencia. El compito este rojo. Por ahí pensando en volver. esto, voy respondiendo Sí, mientras que sí, dale, como yo por me ir encuentro. pensando también Sí. en esta cuestión de la idea de los tips, las pensemos más como herramientas. Claro. Y como toda herramienta se construye, ¿no? Y si bien hay recursos, por eso un poco la idea del encuentro de hoy tenía que ver con mencionar algunos, y más a modo de ejemplo de experiencias, ¿no? Porque en realidad lo que traemos para compartir tiene que ver con eso. También poder empezar a identificar, bueno, qué tipo de necesidades hay y poder ir pensando en el armado de la particularidad de ese equipo, ¿no? Así como pensamos en los individuos y en sus necesidades, también podemos pensar que cada equipo es un grupo especial, es un grupo único, donde se ponen en juego determinadas pautas de comunicación, donde se lleva a cabo determinada tarea, bajo determinadas normas de convivencia. Entonces, muchas veces, en un primer acercamiento y pensando más en herramientas que en tips, lo que podemos pensar es que la herramienta del encuentro con el otro, coordinado, un poco preguntaban por quiénes. Bueno, el hospital tiene equipos que coordinan, ¿no? Bueno, ustedes coordinaron que estas intervenciones de reconocimiento se llevasen a cabo. No todas las organizaciones cuentan con eso. Bueno, pero vos, al interior de tu equipo, ¿qué puedes pensar? ¿Qué identificás como una necesidad y qué propuesta tenés? ¿Hay alguien a quien hacerle llegar esa propuesta? ¿Hay algún compañero o compañera con quien armar red para poder pensarlo? En el marco de la pandemia, muchos recursos se fueron generando primero al interior de los equipos, porque no hubo tiempo al principio para generar, ¿no? Protocolos tan rápidamente, ¿no? Y sin embargo, hubo equipos que enseguida activaron, investigaron, se conectaron, se conectaron con otro lado, porque Europa lo sufrió, claro. Tal cual. Entonces digo, bueno,
sí, se empezaron a generar un montón de cuestiones más macro que se entendían que eran necesarios llevar a cabo, pero en un primer momento cada equipo tuvo que generar Medida, recursos. a medida de cada... Y cada institución, hubo instituciones que empezaron no sé, a doblar sus propias gasas porque no daban abasto para que, no daba tiempo para que la traigan de esterilización, no sé, pongo ejemplos, no sé, no quiero tampoco dar mucho ejemplo, pero quiero decir, bueno, hubo cosas que se hicieron y que no estaban escritas en ningún lugar, hubo que empezar a hacerlas, después se formalizaron, después se protocolizaron y eso también es importante, la base científica y con coherencia de lo que se hace, pero bueno, también esto de poder innovar y poder pensar. Sí. Y pensaba porque alguien decía, bueno, la institución, ¿quién, no? Y por ahí lo que planteamos desde este espacio es que la institución, el grupo o el individuo se transformen en agentes activos para pensar en un cambio, porque lo que se ve es esto, que hay muchos agentes de salud que padecen. Entonces, empezar a visualizar cada vez más eso. Bueno, esto es una cuestión grave que hay que ocuparse, que tiene un beneficio para la institución, para el personal y para el paciente, que cada uno desde su lugar pueda pensar, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Aunque a veces sea muy chiquitito, pero sí creo, o creemos todas, que las instituciones cada vez tendrían que tomar como mayores recaudos para todo esto que estamos viendo. Sí, y en esta línea, y pensando por ahí en el encuentro de hoy, el observatorio es un ámbito en el cual poder acercarse también, ¿no? A poder pensar en conjunto con otros y otras. También parte de esa red, ¿no? Exacto. Este es un encuentro que se da en este marco, donde, bueno, les contamos algunas cosas y seguramente de cada una se pueden abrir un montón de otros temas y en todas ellas se puede profundizar un montón. Bueno, la idea es poder apostar a eso y que el observatorio sea un ámbito de encuentro donde poder ponernos a pensar con otros acerca de estos procesos, de la comunicación y de la salud mental, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras. El aporte que podemos hacer cada uno desde lo individual y desde lo profesional. Vos recién lo dijiste, el observatorio fue un espacio pensado hace un tiempo, bajo obviamente paraguas, por decirlo de alguna manera, de la universidad, del hospital, pero bueno, se pensó el observatorio, nace, llevó un proceso en donde nosotros nos fuimos vinculando con otros para poder llevarlo adelante, porque fue una idea que nace de un equipo de comunicación en este caso, pero que fue creciendo a partir del trabajo en red que vos decís. Y después vino esta etapa, ¿no? De darlo a conocer, y en ese dar a conocer, ustedes encontraron este espacio y nos vinculamos y así fuimos armando la red. Entonces, bueno, contando por ahí esta experiencia puede servir para otros, ¿no? O otros seguramente capaz que tienen ya experiencias hechas y por ahí en otra oportunidad podemos también contar esas experiencias, ¿no? Sí. Vamos a compartirle una pantalla, vamos a pedirle a Joaco que comparta el QR del observatorio del Instagram, es un canal de comunicación que abrimos del Instagram del Observatorio de Comunicación en Salud. Les pedimos que lo lean con sus teléfonos y que ingresen directamente a historias y que nos completen, nos den un feedback de esta masterclass, a ver qué les pareció. Y si quieren, también los invitamos y las invitamos a seguirnos para quedar en comunicación y en contacto de esta red que hablaba Mariana. Mientras tanto, antes de despedirnos, les voy leyendo algunos mensajes. Muchas gracias, es muy interesante todo hablarlo cuando uno aprende. Al hablarlo, uno aprende. Muy buena la charla. Buena la charla. Ay, qué lindo. Sí, esperen que me voy para arriba. Mientras también les puedo decir que aquellos que tengan interés en conectarse con el observatorio, bueno, que escriban en nuestras redes sociales para que nosotros podamos hacer el vínculo con ustedes, ¿no? Nos quieren contar experiencias, así como generamos esta segunda masterclass, podemos generar otro tipo de acción también. Sí. Acá termino la idea de hoy de Nico cuando él decía que la respuesta que recibió fue que faltan recursos y que había falencias de recursos, entonces que no se podía trabajar. A veces, vos voy a tomar tus palabras, Valeria, que dijiste creatividad e innovación. Eso lo vemos en la Diplo. No se puede, la magia no existe, pero a veces con muy poco recurso podemos generar estos espacios que comentan las chicas. No es fácil, ¿no? Porque si no fuese fácil no estaríamos hablando de esto, ¿no? Bien, ¿cuál sería la demanda más frecuente que aparece en el personal de salud? ¿Hay registro? Bueno, eso podemos hablarlo luego en el observatorio. El trato humanizado,
colaboraría bastante la comunicación efectiva, exactamente, ¿no? Se agradece el comentario, ¿no? Sí. De traer el trato humanizado a este encuentro, porque sí, claro, ahí hay una gran punta para poder trabajar todos estos temas que estamos mencionando también. Sí, Miriam sigue, trabajamos con personas sufrientes y esto atraviesa. Por esa razón, la salud mental es fundamental, excepto lo que vos mencionabas, saber trabajarnos como profesionales para trabajar con los pacientes. Bueno, el trato humanizado aparece nuevamente. Gracias. Y a ver, de Mendoza, Visela, muchas gracias. Muchas gracias, nos dice también Karina Bustamante, gracias por la charla. Cristian, muy buena la charla. Alejandra, muchas gracias, es muy interesante todo lo que han hablado. Miriam, nuevamente, muchas gracias. Alejandro Saavedra, excelente la exposición. Sí, por favor, excelente la exposición. Patricia Núñez. Bueno, y así los mensajes de agradecimiento. Y en realidad, las agradecidas somos nosotros. Sí. Pues nos alienta alienta a seguir haciendo nuevas acciones, ¿no? nuevas acciones, generar nuevos conocimientos, a invitarlos, a invitarlas para que sean parte. Y también tomamos estos comentarios como disparadores en sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, para ver qué necesitan, qué desean y desde el observatorio empezar a generar otras nuevas acciones. Contarles también que esta charla queda grabada, ¿sí? El que quiera revivirla o comentarla, compartirla, lo va a poder encontrar en el canal de YouTube de la Universidad Nacional Arturo Subretti. Bueno, el link, también vamos a poner el link en las redes El observatorio. del observatorio. Pero en las historias del observatorio vamos a tener el link para que ustedes puedan revivir la charla y compartirla, sobre todo. Bueno, yo les quiero preguntar a las chicas, como para ir cerrando, cómo se sintieron, porque bueno, ellas no pertenecen a la organización, son de otra organización, de una consultora, habíamos mencionado hoy, Ecosalud, bueno, vinieron del hospital, ¿cómo se sintieron? Bien, muy agradecidas por la posibilidad del intercambio, que siempre es muy rico y nos deja pensando. Y bueno, como esto que decíamos, ¿no? Ahí siempre se abren ventanas a la hora de poder hablar de estos temas que son sumamente importantes, y la idea es seguir abriéndolas, seguir abriendo los canales de comunicación y seguir pensando con otros, que creemos que es la salida regia de las situaciones de malestar. Valeria y Mariana, cofundadoras de Ecosalud, ¿cómo las encuentran a ustedes? Nos encuentran como ecos, bueno, @ecos_salud. Allí estaremos, y si no, en el observatorio también seguramente nos encuentren por ahí. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, quedamos en comunicación porque parece que esto no va a quedar acá. Parece que de acá sale un seminario, pero no voy a pelear, no voy a pelear nada. No, ni un poquito, nada. Nada, sorpresa. Solo sorpresa de quizá un seminario que sale. Bueno. Que tengan buenas tardes. Gracias, saludos. Saludos. Tuvieron más de 100 personas, 110 personas Conectados, así que a todos que tengan una hermosa tarde y bueno, hasta el próximo encuentro, que nos vamos a estar encontrando seguramente. Adiós. Gracias. Chau, chau. Gracias.